Así que abre tu Biblia ahí, en Salmos 1. Este es uno de mis 150 salmos favoritos. Me encanta que este libro que trata sobre la adoración y que nos enseña cómo adorar a Dios, comienza con esta declaración de un Dios bueno que desea hacernos bien y desea bendecirnos, ¿verdad? Es tan importante. No es casualidad que este libro sobre la adoración comienza enfocándonos en un Dios que nos muestra el camino a la dicha, a la bendición y a la verdadera felicidad. Vamos a leer todo este salmo, aunque después vamos a ir desglosándolo. Vamos a leerlo completito. Te animo a que respires hondo 2, 3 veces. Eso. 3 veces. Y vamos a leer lo que dice la Biblia. Desde el verso 1 dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Precioso Señor, gracias por este tiempo en el que nos has permitido abrir nuestros labios para cantarte y para adorarte. Pero ahora, Señor, queremos abrir nuestros oídos y aún más, Señor, queremos abrir nuestro corazón a tu palabra, a tu consejo. Señor, por favor, obra en nosotros, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento para poder contemplar con claridad las maravillas de tu ley. Y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿te diste cuenta cuál es la primera palabra de este salmo? Bienaventurado, que significa dichoso, feliz, bendecido, pleno, completo. Y me encanta que este libro comienza presentándonos desde el primer versículo lo que Dios quiere para nosotros. Dios desea bendecirnos, Dios desea que tú y yo vivamos vidas plenas. Y sabes, no solo el libro de los Salmos comienza con esta declaración de bendición. La misma Biblia comienza en sus primeros versos mostrándonos a un Dios bueno que hizo todas las cosas buenas. ¿Recuerdas? Dios creó cosas bellas, cosas buenas, y cada vez que Dios creaba algo, Dios se aseguraba de que fuera todo bueno, hasta que culmina la creación con el clímax de todas las cosas creadas, lo más hermoso, lo más bello, pues el hombre, ¿verdad? Y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Así que Dios nos creó, como dice ese antiguo credo, ¿verdad? Dios nos creó para su gloria y para que disfrutemos de Él una buena vida a su lado, para que disfrutemos de Él por siempre. Pero algo pasó, ¿verdad? Algo sucedió. Y si somos honestos y si somos francos, la vida en el mundo no es la buena vida que Dios planeó originalmente. ¿Por qué? Bueno, el pecado vino a arruinarlo todo. El hombre buscó autonomía, el hombre buscó definir el bien y el mal en sus propios términos, y a partir de entonces la vida en el buen mundo de Dios, la vida es, como dice Salomón, vanidad de vanidades. Es como perseguir el viento, ¿no? Por eso describíamos al principio, nuestra búsqueda de la felicidad es como perseguir el viento. Salomón lo dice. Cuando persigues algo y lo alcanzas y ya lo tienes en tu mano, es como atrapar el viento. Ya de pronto ya no es nada, ¿no? Y un aumento o un proyecto o un sueño cumplido más, te das cuenta que no te otorga la felicidad, la plenitud que tú anhelabas. ¿Por qué? Porque estamos buscándola en el lugar equivocado. Y este salmo nos reenfoca, ¿verdad? Hey, estás viviendo en un mundo caído y la vida puede ser dura. ¿Alguien está de acuerdo con eso? La vida puede ser dura, pueden haber imprevistos, de pronto
la edad, las hormonas, alguien ya llegó a esa etapa en la vida, ¿no? Y es perseguir el viento. Y de pronto el Salmo 1 dice, hey, pero hay bienaventuranza, hay dicha, hay felicidad. ¿Para quién? Verso 1, veámoslo con atención. Dichoso, bendecido, feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La Biblia me muestra, en primer lugar, lo primero que Dios quiere decirme para que yo pueda disfrutar de una vida feliz es que debo desechar el consejo de malos. Ese sería el primer punto o la primera reflexión el día de hoy. Una vida dichosa, una vida feliz comienza cuando desechamos el mal consejo. Y sabes, en este salmo y en la Biblia entera se nos enseña que solo hay dos fuentes de consejos. Solo hay dos tipos de consejos: consejos buenos y consejos malos, ¿verdad? Y solo hay un lugar, una persona en donde tú y yo podemos encontrar buen consejo. Y esa persona es Dios. Todas las otras fuentes de sabiduría, todas las otras fuentes de consejo, de instrucción, en realidad vienen de una fuente corrupta, ¿verdad? Solo Dios puede dar buen consejo. Solo su palabra nos muestra la verdadera sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios creó la vida y solo Dios sabe cómo la vida funciona. Solo quiero que medites en esto, cómo al principio de nuestras Biblias vemos que el buen mundo de Dios se rompió justo cuando Eva decidió escuchar otro consejo que no era el de Dios. ¿Recuerdas? No minimicemos este punto. De verdad es algo tan importante. A veces pensamos que no nos puede hacer daño, ¿no? Escuchar lo que tal o cual persona o filosofía o doctrina o idea nos proponen. Pero solo piensa en nuestra mamá, piensa en Eva, nuestra madre. Escuchó el mal consejo de la serpiente y en una conversación de tan solo 35 segundos. Eso está brutal. 35 segundos. Si lees Génesis 3, el relato de la tentación a Eva, 35 segundos bastaron para que Eva abrazara en su corazón una sabiduría que no venía de Dios. Prestó atención a la sabiduría de la serpiente y eso trajo consecuencias catastróficas que siguen causando dolor aún el día de hoy. Cada lágrima que has derramado, cada quebranto que has sufrido, aún aquellos que han sido la consecuencia de tu propio pecado, de una o de otra manera, todo comenzó cuando Eva escuchó el mal consejo, el consejo de malos. Y desde entonces, no solo Eva, ¿verdad? Adán, todos nosotros estamos infectados con esta terrible condición de creer. Escucha esto, estamos enfermos con una condición en el corazón que nos hace creer de verdad que nosotros sabemos más que Dios, que nosotros entendemos mejor que Dios, que nosotros podemos de alguna manera hacer cosas que Dios nos ha dicho que no hagamos y salirnos con la nuestra. Y la Biblia nos advierte sobre esta condición. Eso es algo que nos ha infectado a todos. Y aun si tú eres cristiano y ya naciste de nuevo, luchamos con esa tendencia en nuestro corazón, ¿verdad? Siempre pongo este ejemplo porque por alguna razón es de los ejemplos más recurrentes. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cuántos solteros hay aquí? No levanten la mano. Pero sí o no, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y pues de pronto también los chicos no ayudan mucho, los chicos en la iglesia, ¿no? Y entonces la chica conoce a un chico allá afuera que dice, ay, es que es maravilloso, es mejor que, hasta mejor que todos los chavos cristianos que conozco. Nomás le falta ser cristiano, ¿no? Y la Biblia te dice, no te unas en yugo desigual. Y dices, pero bueno, es que no, yo no había nacido, Señor. Yo sí puedo hacer que funcione. Verás, lo voy a convertir. Dices, oye, ni el Espíritu Santo lo ha convertido. ¿Lo puedes convertir tú? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pensamos que sabemos más que Dios. Es nuestro corazón. Chécate esto. A veces pensamos que el consejo de malos va a venir principalmente de afuera.
Pero el consejo más malo de todos es el que sale de, dices de Lenin, no, tu propio corazón. Porque tu corazón, como el mío, es engañoso y perverso más que todas las cosas. La Biblia nos advierte, Isaías capítulo 5, verso 21, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Así que el camino a la felicidad, a la auténtica felicidad, comienza cuando tú y yo nos volvemos conscientes de esto, ¿verdad? No solo allá afuera hay voces, hay consejo que no viene de Dios, que es contrario a su palabra, pero más importante, cuidar esa actitud de mi corazón que constantemente me quiere engañar, ¿verdad? Me quiere hacer creer que hay excepciones para las cosas que la Biblia advierte cuando se trata de mí, que yo sí puedo hacer algo que Dios me dice que no haga y salirme con la mía. El peor consejo es el que brota de mi propio corazón. Hay que tener cuidado. La Biblia dice que esta sabiduría, la que ignora la palabra de Dios, es sabiduría terrenal. Dice Santiago capítulo 3, verso 15, sabiduría terrenal, animal, y dice diabólica incluso. Así que hay que tener mucho cuidado. Entonces, el primer paso a esta vida de felicidad es renunciar a la sabiduría humana. Reconocer que lo que el hombre puede ofrecer en sus propios criterios, cuando ignora la palabra de Dios, es algo peligroso que nos lleva al quebranto. Ahora, tú puedes hacer una reflexión en tu propia vida y trata de recordar las peores decisiones que he tomado. ¿Cuándo fueron? Y vas a encontrar ese común denominador. Cuando ignoraste lo que Dios te estaba diciendo en su palabra, ¿verdad? Cuando ignoraste tal vez incluso el consejo de alguien maduro en la fe que te estaba diciendo con la Biblia en la mano y en el corazón, no hagas esto, ¿no? Oye, Dios dice que hagas esto de esta manera. Oye, veo esto y la Biblia advierte, ten cuidado. Así que no hay que desechar el consejo de Dios. La vida de bendición comienza desechando el consejo de los malos. Pero luego viene en el verso 2, viene el segundo punto. El segundo paso, digámoslo así, a una vida de bendición. En el verso 2 dice el Salmo 1, sino que, ¿te das cuenta? No es suficiente desechar el consejo de malos, sino llenar nuestro corazón con otro consejo. Dice el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ahora déjame explicarte un par de cosas con respecto a esto. El punto aquí es que no solo desechamos el consejo de malos, sino que nos deleitamos en la ley de Jehová. Eso es importantísimo para poder experimentar una vida de auténtica bendición. Que nuestro deleite, nuestro placer, nuestro gozo brote de una relación vital con su palabra. Ahora déjame explicarte algo. Aquí dice, bienaventurado el que se deleita, ¿no? En la ley de Jehová. En la ley de Jehová está su delicia. Y hay que aclarar algo muy importante. La palabra ley aquí se refiere a instrucción. En su idioma original es la palabra Torah, que normalmente los judíos usan para referirse a los primeros 5 libros de la Biblia, pero en realidad es un concepto que no se refiere a leyes, aunque hay muchas leyes en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero este es un concepto que nos habla de instrucción, de enseñanza. Incluso es el mismo concepto que se usa para referirse a la instrucción de un papá para con sus hijos, ¿verdad? En los proverbios encontramos numerosas exhortaciones a los hijos, ¿cierto? A no desechar la instrucción del padre. Esa palabra es Torah y se refiere a eso. Y me encanta este concepto, ¿sabes? Pensar que Dios, como nuestro Padre, realmente desea enseñarnos a vivir. Él quiere instruirnos, Él quiere formarnos, forjar nuestro corazón. Y me encanta esto, porque Dios como Padre no solamente provee nuestras necesidades materiales, sino como Padre Él se entrega a sí mismo, quiere involucrarse en nuestra vida. Piensa eso por un momento. Abrir mi Biblia no solamente es abrir un libro
y abrir mi intelecto, porque claro, la Biblia misma me dice que debo amar a Dios con toda mi mente, ¿verdad? Debo razonarla, debo estudiarla, meditarla, todo eso. Pero cuando abro mi Biblia, estoy abriéndole la puerta a Dios. Estoy abriéndole la puerta a Dios para involucrarse en mi vida con su instrucción, con su consejo, con sus advertencias. Muchas veces nos referimos a Dios como papá, pero ignoramos su instrucción, ¿verdad? Yo quisiera hacerte esta pregunta: ¿es Dios tu padre? Bueno, ¿y cómo podemos comprobarlo? ¿Cómo está tu relación con la Biblia? Porque si descuidamos nuestra relación con la Biblia, estamos descuidando nuestra relación con Dios. Entonces, tal vez sí, Dios es tu papá, pero ¿qué tan constantemente le estás abriendo a Él la puerta para involucrarse en su vida? Se mide con la frecuencia con la que abres tu Biblia y abres tu corazón a su instrucción. Repito, claro que hay leyes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, pero en realidad la Biblia pretende mostrarme un mensaje, ¿verdad? La Biblia me enseña quién es Dios y quién soy yo. Y a través de esta relación con la Biblia, descubro a mi Padre y descubro su voluntad para mí. Por eso es tan importante deleitarnos en la palabra de Dios. Me encanta ese concepto de deleitarnos. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que a veces te cuesta trabajo leer tu Biblia? ¿Alguien? ¿O solo a mí me pasa? A todos nos ha pasado, ¿cierto? Y es como con el bebé recién nacido. La Biblia nos dice que debemos desear la leche espiritual no adulterada como recién nacidos. Y los recién nacidos, pues, de pronto luchan, ¿verdad? Nuestras bebitas eran un poco perezosas para tomar leche de recién nacidas. Y está muy loco, pero es un esfuerzo que tienen que hacer. Y sabes, es lo mismo nosotros. Tenemos que esforzarnos por realmente entender la palabra de Dios. Y es algo que tenemos que hacer constantemente. Mira lo que la Biblia nos dice acerca de sí misma. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 al 17. Observa lo que Dios quiere hacer mientras tú y yo nos deleitamos en su palabra. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 al 17. Si eres navegante, ¿cuántos navegantes hay por acá? Bastantes. ¿Y cuántos naufragantes hay? Que empezaron pero no terminaron. Bueno, retómalo si ese es tu caso. Si eres navegante, te sabes este versículo, ¿verdad? Toda la escritura, ¿cuánta? Toda, incluso Levítico. Sí, Números. ¿Cuál te cuesta más trabajo leer? ¿Levítico o Segunda y Primera de Crónicas, perdón? Pues es difícil, ¿verdad? Algunos libros, pero este texto me dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es el soplo de Dios, el aliento de Dios, y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿A fin de qué? Mira esto: el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué significa esto? Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Te das cuenta de lo que la Biblia puede hacer en nosotros? Prepararnos para toda buena obra. Prepararnos para vivir una buena vida. La vida que Dios nos ha llamado a vivir. ¿Cuántas veces usamos como pretexto, ¿no? Cuando Dios nos llama a hacer algo, ¿no? Dios nos llama a perdonar. Ay, es que me cuesta trabajo. ¿Qué le falta a esa persona? Estar enteramente preparado, ¿no? Perdonar o servir o tener gozo en medio de las pruebas o tomar decisiones con sabiduría, ¿no? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿no? Y Dios la dará. ¿Y cómo la dará Dios? A través de su palabra. Pero muchas veces lo pintamos como, pues es algo que simplemente me pasó, pues es que yo soy débil, es que me cuesta trabajo, es que es difícil. Y aquí está 2 de Timoteo 3, 16 al 17 diciéndonos: si conocieras toda la escritura y mantuvieras una relación constante con ella, estarías enteramente preparado para
todo. ¿No te encanta eso? Para todo. No habrá circunstancia, no habrá prueba, no habrá tentación para la que tu papá no te prepare a través de su palabra. ¿Cómo no deleitarnos, no? En la Biblia. ¿Cómo no deleitarnos en aquello que puede equiparnos para vivir una vida feliz, haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer? ¿Cómo no deleitarnos en aquello que nos prepara para tener éxito en hacer todo lo que Dios nos ha llamado a hacer? Bueno, de pilón te voy a mencionar algunos efectos de la ley mencionados en el Antiguo Testamento. En Salmos 19, observa cómo una y otra vez la Biblia nos muestra los beneficios de tener una relación perseverante con ella y constante. Salmos 19, de los versos 7 al 10, dice así: la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. ¿No te encanta eso? No tiene errores. La Biblia es perfecta, no le hace falta nada. No necesitamos ayudarle a la Biblia. ¿Sabes? A veces se cree eso, ¿no? Como, ay, me encanta tal predicador porque hace que la Biblia cobre vida. No. Es la Biblia la que hace que el predicador cobre vida. Es la Biblia la que es suficiente. La Biblia es perfecta y convierte nuestra alma. Verso 7 dice: el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. La palabra sencillo se refiere a alguien que lo cree todo, el simple. De pronto no sé qué términos pueda usar por acá, por esas regiones norteñas, y que no sean tan ofensivos, pero allá en el sur, mi pastor dice, bueno, aquí sencillo se puede traducir como el babas, ¿no? El que lo cree todo y todo el tiempo anda tomando malas decisiones. Ay, bro, todo lo que te dicen te lo crees. Y aquí dice que el testimonio de Jehová hace sabio al sencillo. Hace sabio a aquel que todo el tiempo anda creyendo todo, ve ventaneando y se lo cree todo. Ve el meme, ¿no? La tendencia en Twitter, se lo cree todo. Y dice aquí la Biblia, hey, el testimonio de Jehová nos puede hacer sabios. El verso 8, los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. ¿No te hace falta un poco de eso? O sea, ¿quién no querría tener un corazón alegre? Pues bueno, hazle caso a los mandamientos de Jehová que son rectos. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. ¿Cuántas veces te has topado con pared y de pronto dices, es que no lo vi venir, ¿no? Tomé decisiones, empecé esta situación en mi vida, di pasos hacia mi quebranto y no me di cuenta. No me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. ¿Qué le faltaba a esa persona? Que sus ojos fueran alumbrados, luz para ver. El precepto de Jehová puede hacer eso. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Las ideas del mundo cambian constantemente, pero el temor de Jehová siempre va a ser relevante. O sea, la Biblia no necesita actualizaciones. ¿No te encanta eso? Que es un libro tan antiguo, pero es un libro siempre nuevo. No es un libro viejo, porque su temor permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y el verso 10 te va a gustar. Dice, deseables son más que el oro. ¿A cuántos les gusta el oro? Así nos gusta. Sí nos gusta. Y dice aquí el texto, bueno, sus testimonios son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que destilan del panal. Entonces, si tú y yo no nos estamos deleitando en la Biblia, repito, hay momentos en los que nuestra condición, ¿no?, lucha, nuestra carne lucha de pronto, ¿no?, por perseverar. Pero en términos generales, si nuestra vida no es una vida de deleitarnos en su palabra, no estamos camino a la bendición, a la dicha, a la felicidad. Y debiera preocuparnos, ¿sabes? Debiera preocuparnos
si perseverar en la Biblia es algo que nos cuesta, es algo que incluso es a lo mejor hasta pesado para nosotros, eso debiera alarmarnos un poco. Regresando al Salmo 1. Entonces, el primer paso camino a la vida de felicidad, desechar el consejo de malos, empezando por el mío, ¿verdad? Segundo paso, deleitarnos en la ley de Jehová. Realmente hacer de su palabra un deleite para nosotros, teniendo en cuenta todo lo que Dios hace a través de ella. Nos prepara para la vida y para toda buena obra. Y el tercer punto, en el verso 3 del Salmo 1, ¿cuál va a ser el resultado de estos dos primeros pasos? Bueno, verso 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué maravillosa promesa. Sabes, déjame enfocarme en dos cosas importantes. Dice aquí que la persona que sigue estas indicaciones, este estilo de vida, ¿verdad? Desechando la sabiduría humana y deleitándose en la palabra de Dios, el resultado es que va a dar fruto, dice ahí, en su tiempo. Ahora déjame explicarte qué significa dar fruto en su tiempo. No significa que algún día darás fruto. ¿Y cuándo? Pues quién sabe, pues en su tiempo, ¿no? Porque de hecho el concepto aquí es que el árbol va a dar fruto de acuerdo a las estaciones. Y eso es algo que vemos incluso en la naturaleza. Por ejemplo, a mí me encantan las guayabas. ¿A cuántos aquí les gustan las guayabas? ¿Las han probado congeladas y cubiertas con chocolate? ¿Como paleta? ¿No? No saben de lo que se están perdiendo. Deliciosas. ¿Y sabes qué me encanta de las guayabas? Que las guayabas son ricas en vitamina C. ¿Y cuándo necesitas vitamina C? Cuando viene el invierno. ¿Y cuándo es temporada de guayabas? Dices, ¡oh! ¿A poco? ¿A poco hasta eso Dios tuvo cuidado? ¡Claro! Y ese árbol da fruto en su tiempo. Justo previo al momento de necesidad, el árbol está dándote lo que necesitas. Y este texto está diciendo exactamente eso. Que aquel que persevera en la palabra de Dios va a dar un fruto adecuado de acuerdo al momento de su vida, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la necesidad. Porque no todos los tiempos son iguales, ¿verdad? A veces hay tiempos de mucha prosperidad y mucha abundancia, ¿cierto? Y de pronto esa abundancia y esa prosperidad dices, oh, pues sí es una bendición, pero Señor, creo que oraba más cuando me iba mal en el trabajo. ¿Qué me está pasando, Señor? ¿No? Necesitas regresar a la Biblia. Y la Biblia mantiene este enfoque, de modo que cuando sea tiempo de prosperidad, puedes dar un fruto de humildad y de dependencia en Dios, de generosidad incluso. Cuando viene el tiempo de tentación, puedes dar el fruto de la santidad, ¿sabes? Y de mantenerte íntegro, aun cuando la tentación esté con toda su fuerza alrededor de ti. A veces pensamos, no, lo que necesito es irme a donde no haya tentaciones. Yo te puedo decir un lugar donde no hay tentaciones: el cementerio, bro. Ahí nadie es tentado. Pero en esta vida vamos a enfrentar tentaciones constantemente. Entonces, si tú y yo estamos perseverando en su palabra, vamos a dar el fruto que se necesita en el momento. Y yo quisiera que tú te preguntaras esto: ¿cuál es el fruto que tu iglesia necesita el día de hoy? O sea, Dios ha sido muy bueno y Dios les ha permitido cumplir ya 12 años. Pero esta iglesia, el día de hoy, tiene necesidades muy distintas a las que tuvo en un principio. ¿Estás de acuerdo? Dios quiere hacer algo a través de ustedes. La pregunta es si estás dando el fruto por el cual Dios ha estado sembrando su palabra en ti a través de la predicación, a través de los discipulados. ¿Cuál es el fruto que se requiere? ¿Unidad? ¿Servicio? ¿Generosidad? Y yo quiero que tú te preguntes, ¿estás viendo ese fruto fluyendo en tu vida hacia los que te rodean en tu iglesia local? ¿Estás sirviendo? ¿Estás orando por tu pastor?
¿Estás orando por tus hermanos? ¿Te estás discipulando? Y dices, no, pues es que en su tiempo, ¿no? ¿Y cuántos años tienes aquí ya? No, pues 10 años. Pues el tiempo era ya, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos? No estoy regañando a nadie, ¿eh? No estoy regañando a nadie. Pero eso es algo que tú y yo tenemos que meditar. Si no estoy dando fruto, ¿por qué no estoy dando fruto? Bueno, ¿qué es lo que la Biblia menciona como fruto? Yo hace muchos años escuchaba con mucha frecuencia que el fruto en la vida del cristiano se asociaba solamente con evangelismo, ¿no? Ganar almas para Cristo. O con ofrendar, ¿no? También luego eso es una idea como muy recurrente. Pero la Biblia me habla del fruto en muchos sentidos. Te voy a dar una lista nada más. Puedes anotarlos y estudiarlos con mayor detenimiento en tu casa. Pero chécate lo que es fruto. Fruto en la Biblia es carácter semejante al de Cristo, según Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23. Y solo piensa en eso. Fruto en la Biblia, según Gálatas 5, versos 22 al 23, es un carácter semejante al de Cristo. Es el fruto del Espíritu. ¿Por qué Jesús vivió la vida que vivió? Porque Él era lleno del Espíritu. Y no sé si lo sabías, pero estamos llamados a vivir la vida de Jesús. Y eso va a ser un fruto ¿de qué? De su palabra obrando en nosotros. ¿A poco no necesitamos el carácter de Jesús en nuestras vidas? Claro, eso va a ser el fruto de permanecer en su palabra. Fruto también es ganar personas para Cristo, por supuesto. Romanos capítulo 1, verso 13, si lo quieres estudiar en casa. Romanos 1:13 nos habla del evangelismo y el ganar personas por medio de la predicación del evangelio como un fruto. Romanos 1:13. Las buenas obras cristianas, buenas obras son fruto también. Colosenses capítulo 1, verso 10. De pronto nuestra vida es muy pasiva, ¿no? Como cristianos. Y definimos nuestro cristianismo por lo que ya no hacemos. Yo soy cristiano porque ya no tomo, ya no fumo, pues ya no hago nada, ¿no? Y la Biblia me muestra el cristianismo como una vida llena de obras. Claro, no soy salvo por obras, pero dice Efesios 2 que somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Entonces, que yo esté activo en la vida cristiana va a ser un fruto de su palabra obrando en mí. La santificación, Romanos capítulo 6, versos 22 al 23. Santificación es un fruto. ¿Cuántas veces hemos intentado, profundizar en la santidad de Dios y vivir una vida más santa por nuestros propios esfuerzos? ¿Lo has intentado? Que dices, estoy luchando con esto, ¿no? Y sé que tengo que ser más santo en esta área de mi vida, entonces lo que voy a hacer, y te armas una estrategia y un plan, nada malo con eso. Pero si no te deleitas en la palabra de Dios, todas esas cosas van a ser tópicas nada más. No va a haber un fruto real. La santificación va a ser un fruto de su palabra. La alabanza. ¿Cuántos cantan durante la alabanza? Digo, estuve aquí y escuché a muchos cantar, pero seamos francos, no siempre cantamos, ¿verdad? Y no todos cantan. Y a lo mejor dices, no, pero es que yo canto como la chimoltrufia, si canto hasta el Espíritu Santo se va, ¿no? Pero, ¿sabes? El alabar a Dios, el cantarle a Él, es un fruto. Y la Biblia lo dice, Hebreos capítulo 13, verso 15, que le ofrezcamos a Dios siempre por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza, ¿no? Fruto de labios que confiesan su nombre. Y no solo aquí, ¿no? Sino a lo largo de la semana, el estar hablando bien de Dios, proclamando su bondad, su fidelidad. Eso es un fruto. Otra cosa que es fruto también, la generosidad cristiana. El usar los recursos que Dios pone en nuestras manos para realmente servir a su causa y servir a otros. Romanos capítulo 15, verso 28, lo presenta como un fruto. Ya vamos a terminar. Terminamos con esto. Me encanta que si lo meditas bien, esta vida de fruto no es una vida de esfuerzo, sino de permanencia. O sea, sí hay lugar para el esfuerzo en la vida cristiana, sí lo hay,
Pero el fruto que se espera de nosotros no es algo que vamos a conseguir a base de fuerza de voluntad o echarle ganas o esforzarnos más. El fruto es eso, un fruto, un fruto. Yo no sé si alguna vez tú has pasado por donde hay árboles frutales y de pronto escuchas a un árbol pujar. ¿Te ha pasado? Obviamente no. Si te sucede, huye de ahí porque eso es otra cosa, no un árbol, ¿no? Pero los árboles no sudan, no pujan, ¿no? La manzanita ahí de pronto. Y así estamos tú y yo, ¿no? Muchas veces como cristianos esforzándonos, o peor, ¿no? Dices, bueno, yo soy como árbol, pero no soy como árbol plantado, soy como árbol de Navidad, como los pinitos de Navidad. Bueno, aquí se ocupa mucho el árbol natural de Navidad. ¿Cuántos usan árbol natural? Levanten su manita. Pues es que huelen chido, ¿no? Pero ya están muertos. Digo, ya está muerto, ¿no? Huele chido, pero ya está muerto. ¿Y cuántos usan árbol artificial? Y dices, padrísimo, ¿no? No se seca, le pones lucecitas y le echas un poco de aromatizante y listo, ¿no? Sí da el gatazo. Y sabes, muchos cristianos, muchas veces andamos así. En lugar de ser como árboles plantados junto a corrientes de aguas, somos como árboles artificiales de Navidad. Nos ponemos un poco de lucecitas teológicas, nos aprendemos unos cuantos versículos, le rociamos un poquito de congregación y listo. Pero abajo no hay raíces, no hay una conexión vital y profunda con Dios a través de su palabra. Y yo no sé si tiene sentido lo que te estoy diciendo, pero yo viví mucho tiempo así. Y vivía cansado y frustrado y condenado porque no podía yo producir la vida cristiana que se supone, a la luz de la Biblia, yo debería estar viviendo. ¿Cuál era el problema? Que yo no estaba dependiendo de su palabra. Yo estaba dependiendo de mis esfuerzos, de una rutina cristiana. Y no hay nada malo con una rutina cristiana. Leer tu Biblia, congregarte, todo eso está bien. Pero el punto es tener una conexión real con su palabra. Permitir a su palabra llegar a las partes más profundas de mi vida y transformarlo todo. Solo tenemos que hacer eso, permanecer en su palabra y su palabra hace el resto, ¿no? Su palabra hace el resto. Déjame terminar leyéndote los versos 4 al 6 y con esto terminamos. Este capítulo termina justo con una advertencia. Con una advertencia que nos llama a tomar decisiones con respecto a su palabra. Dice el verso 4 al 6. Dice, no así los malos. O sea, es un gran contraste, ¿no? Aquel que se deleita en la ley de Dios, aquel que es dichoso, bienaventurado y da fruto, es muy distinto a este tipo de personas. Los malos, dice, son como el tamo que arrebata el viento. Y quiero que medites en tu caminar con el Señor y te preguntes, ¿qué describe más mi vida como cristiano? ¿Describe una vida de estabilidad, donde hay raíces profundas y estoy creciendo, ¿no? A lo mejor el crecimiento no es como con los árboles, ¿no? No crecen de la noche a la mañana, pero el crecimiento todo el tiempo está sucediendo. ¿Estás de acuerdo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. O mi vida cristiana luce más como esto, como el tamo que arrebata el viento. Y de pronto las cosas van bien y, hey, y voy a cantar y voy a ir a la iglesia y voy a entrar a un discipulado y de pronto, y luego otra vez. Porque eso, Dios no quiere eso para nosotros. Eso no nos va a llevar a la felicidad, a la dicha, a la bendición. Dice el verso 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Cuál es el peligro de vivir una vida así, de inestable, sin raíces? Y solo por temporadas, echándole ganas y haciendo cosas para emular la vida cristiana, pero sin tener una relación real con Dios por medio de su palabra. El peligro es que el
el final de esa persona es desastroso. ¿Te diste cuenta? El lenguaje que usa el Salmo es muy severo. Y dice, hey, esas personas no se van a levantar, su senda va a perecer. Y sabes, es muy parecido al lenguaje que Jesús usó al final de su famoso sermón, el Sermón del Monte. ¿Recuerdas el Sermón del Monte? Cómo Jesús termina todo ese maravilloso discurso, lo termina así, con el mismo lenguaje del Salmo 1. Mira lo que dice Mateo 7, Mateo capítulo 7, versos 24 al 27. Es casi una paráfrasis del Salmo 1. Mateo capítulo 7, versos 24 al 27. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Pequeño paréntesis. ¿Te diste cuenta que Jesús no dice, el que escucha mi palabra y hace todo lo que le digo, le va a ir siempre bien, no se va a enfermar, no le van a chocar su auto en Leones, ¿no? No dice nada de eso. Dice, hey, la vida va a suceder. Y no quiero espantarte, pero van a venir lluvias, y van a venir vientos, y van a venir pruebas. O sea, van a venir, Jesús lo está diciendo aquí. Pero, dice, no cayó. Esa persona no cayó. Esa vida no cayó. Esa adoración no cayó. Ese gozo no cayó. Esa paz no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Muy parecido al hombre plantado junto a corrientes de aguas, que su hoja no cayó. Jesús está parafraseando ese mismo concepto. Está diciendo, hey, no basta escuchar. Tienes que plantar tu vida aquí, echar raíces, echar cimientos aquí. Luego dice en el verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, igual que con el otro. Vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. ¿Y qué es lo que dice ahí? Fue grande su ruina. Chicos, eso es algo, está fuerte, ¿no? Está fuerte. Dios está diciendo, hey, igual que a través de Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, Moisés le dijo al pueblo, pongo delante de ti la muerte y la vida. Y dice Moisés, escoge la vida, bro. Como pequeño consejo, escoge la vida. O sea que se trata de nosotros, de nosotros tomar una decisión. Y yo quisiera invitarte a esto, a que tomes la decisión de cimentar tu vida en la palabra de Dios. Nada, ¿sabes? Nada de lo que hagas por fundamentar tu vida en su palabra va a ser sin fruto. Dios ha prometido bendecir su palabra y Dios ha prometido bendecir a la persona que cimenta su vida en su verdad. Pero todo comienza y termina con Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que de nada sirve solamente comenzar a leer la Biblia y tratar de seguir sus instrucciones si no has nacido de nuevo. Eso es lo más importante, ¿verdad? Mientras no tomes esta decisión de entregarle tu vida a Jesús y recibirlo como tu Salvador, la Biblia va a ser un buen libro, el mejor que puedas leer, pero no va a ser lo que debe ser, ¿sabes? Va a ser un libro con ideas interesantes, va a ser un libro con buenos consejos, pero hasta que naces de nuevo, la Biblia se convierte en alimento. La Biblia deja de ser un libro incluso interesante y se vuelve en el medio por el cual Dios te nutre verdaderamente. Y alguien ha pasado por esa transición que dices, oye, yo conocía la Biblia, pero le entregué mi vida a Cristo y este libro está vivo.
O sea, este libro me afecta y de pronto cosas con las que yo luchaba, ya no lucho, ¿no? Porque su palabra está haciendo un efecto en mí. Y uno ve esa diferencia, ¿no? Personas que empiezan a leer la Biblia simplemente, pero no le dan su vida a Cristo y todo el tiempo luchan y luchan y luchan y luchan. Y personas que le dan su vida a Jesús y hace toda la diferencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora ya no es simplemente la palabra de Dios, es la palabra de su papá. Y entienden a papá y reciben su amor y su instrucción y su corrección. Así que yo quiero animarte a esto, a que si tú no le has dado tu vida a Jesús, le des tu vida a Jesús el día de hoy. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Así como su palabra es el camino, es la verdad y es la vida. Necesitamos a Jesús en nuestro corazón, reinando en nuestro corazón, para que su palabra sea lo que debe de ser.